Clayton Moore fue un actor estadounidense que cautivó a los televidentes en los años 50, al interpretar al protagonista de la serie El Llanero Solitario. Encarnó la figura del cruzado enmascarado que perseguía a los malhechores junto a su leal caballo. En su juventud, Moore trabajó exitosamente como modelo para John Robert Powers. Al mudarse a Hollywood a finales de los años 30, combinó su trabajo como doble de riesgo con compromisos de modelaje. En su autobiografía, publicada en 1996, Yo fui ese hombre enmascarado, Moore mencionó que el productor de Hollywood, Edward Small, le sugirió adoptar el nombre artístico, Clayton, alrededor de 1940. Más tarde, obtuvo roles episódicos en westerns de serie B, y papeles principales en 4 cortometrajes de Republic Studio, y en 2 películas de Columbia Pictures. Durante la Segunda Guerra Mundial, Moore se unió a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y sirvió en la primera unidad cinematográfica, filmando películas de entrenamiento como Target Invisible, donde actuó junto a Arthur Kennedy. Moore se identificó tanto con el personaje del hombre enmascarado que se convirtió en la única persona en el Paseo de la Fama de Hollywood, hasta 2006, cuyo nombre de personaje figuraba junto a su estrella, que decía, Clayton Moore, el Llanero Solitario. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Dobles en 1982, y en 1990 fue incorporado al Salón de la Fama de los Intérpretes del Oeste en el Museo Nacional del Vaquero y del Patrimonio del Oeste en Oklahoma City, Oklahoma. Moore también fue honrado con un lugar en el Paseo de la Fama del Oeste en el viejo pueblo de Newhall, California. Moore nació el 14 de septiembre de 1914 en Chicago, Illinois. Era el menor de 3 hijos de Teresa Violet y Charles Sprague Moore. Su padre, nativo de Chicago, trabajaba como agente inmobiliario. Se graduó de la escuela primaria Stephen K. Haight, de la escuela secundaria incompleta Sullivan y de la escuela secundaria Senn, en el norte de Chicago. Siendo un niño atlético, a los 8 años se convirtió en acróbata de circo, y más tarde, en 1934, actuó en la exposición Century of Progress, en Chicago en el Trapecio. En su juventud, Moore también trabajó como modelo para John Robert Powers. Al mudarse a Hollywood a finales de los años 30, combinó su trabajo como doble de riesgo con trabajos de modelaje. En su autobiografía, publicada en 1996, Yo fui ese hombre enmascarado, Moore mencionó que el productor de Hollywood, Edward Small, le sugirió adoptar el nombre artístico Clayton, alrededor de 1940. Posteriormente, interpretó roles en westerns de serie B y papeles principales en 4 cortometrajes de Republic Studio y en 2 películas de Columbia Pictures. Durante la Segunda Guerra Mundial, Moore sirvió en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y participó en la filmación de películas de entrenamiento, como Target Invisible, donde actuó junto a Arthur Kennedy. En 1949, el trabajo de Moore en la serie Ghost of Zorro llamó la atención de George Trendle, coautor y productor de la popular serie de radio El Llanero Solitario. La trama de la serie se basaba en las hazañas de un misterioso ex-Texas Ranger, el único sobreviviente de un grupo de Rangers emboscados por una banda de criminales. Junto a su compañero indio tonto, luchaba contra el crimen y ayudaba a los oprimidos. Cuando Trendle llevó el programa de radio a la televisión, Moore obtuvo el papel principal. Con la música del Marcha de los Soldados Suizos, de la obertura de Guillermo Tell, de Rossini como tema musical, Moore y su compañero Jay Silverheels hicieron historia como las estrellas del primer western creado específicamente para la televisión. El Llanero Solitario rápidamente se convirtió en el programa más popular de la joven cadena ABC y en su primer gran éxito. En 1950, ganó un premio Emmy. Moore estuvo casado con 4 mujeres. La primera esposa fue Mary Moore desde 1940 hasta 1942. Su segunda esposa, Sally Allen Moore, estuvo con él desde 1943 hasta 1986. La tercera esposa fue Connie Moore, desde 1986 hasta 1989. Finalmente, se casó con su cuarta esposa, Clarita Moore, desde 1992 hasta 1999, quien le sobrevivió tras su muerte. En 1949,
El trabajo de Moore en la serie Ghost of Zorro llamó la atención de George Trendle. Moore y su compañero de película, Jay Silverheels, hicieron historia como las estrellas del primer western creado específicamente para la televisión. El Llanero Solitario pronto se convirtió en el programa mejor valorado de la joven cadena ABC y en su primer gran éxito. En 1950, fue nominado a un premio Emmy. En la tercera temporada, Moore fue reemplazado por John Hurt, aparentemente debido a una disputa contractual. Pero Moore regresó para las dos últimas temporadas. Posteriormente, Moore dijo que nunca recibió explicaciones de los productores sobre por qué fue reemplazado o por qué fue recontratado. La cuarta temporada de El Llanero Solitario se filmó nuevamente en blanco y negro. Sin embargo, la quinta y última temporada fue la única filmada en color. En total, Moore apareció en 169 de los 221 episodios emitidos. Durante su tiempo en El Llanero Solitario, Moore también apareció en otras series de televisión, incluyendo un episodio de 1952 de la serie sindicada de Bill Williams, Las aventuras de Kit Carson. También apareció en 2 episodios de la serie de Jock Mahoney, The Range Rider, en 1952 y 1953. Silverheels y Moore también protagonizaron 2 largometrajes de El Llanero Solitario. Después de completar el segundo largometraje, El Llanero Solitario y La Ciudad Perdida del Oro, en 1958, Moore comenzó una carrera de 40 años de apariciones personales, incluidos los efímeros restaurantes Lone Ranger en el sur de California, comerciales de televisión y roles clásicos en la pantalla como el legendario hombre enmascarado. Silverheels se unió a él en ocasiones esporádicas a principios de los años 60. A lo largo de su carrera, Moore expresó respeto y cariño por Silverheels. Jay Thomas fue un invitado anual en The Late Show with David Letterman durante la temporada navideña, donde contaba una historia verídica sobre cómo conoció a Moore, a la que llamaba la historia del llanero solitario. En 1979, Jack Rather, quien poseía los derechos del personaje del llanero solitario, obtuvo una orden judicial que prohibía a Moore realizar futuras apariciones como el llanero solitario. Rather estaba en proceso de crear una nueva versión cinematográfica de la historia, y consideraba que las apariciones públicas de Moore como el personaje socavarían el valor del personaje y de la película, además de fomentar rumores de que el sexagenario Moore interpretaría el papel principal en la nueva película, lo cual no hizo. El movimiento de Rather resultó ser desastroso. Moore respondió con una contrademanda y luego modificó ligeramente su disfraz, reemplazando la máscara de dominó por gafas de sol que se parecían a la máscara. El público apoyó firmemente a Moore, como lo demostró el fracaso de la película de Rather. La leyenda del llanero solitario, estrenada en 1981, fue destrozada por los críticos y recaudó solo $12 millones en taquilla, 2/3 del presupuesto de la película. La disputa legal entre Moore y Rather continuó hasta 1984, cuando Rather repentinamente abandonó el caso, permitiendo a Moore reaparecer en público como el llanero solitario. Rather falleció de cáncer 2 meses después de abandonar el caso. Moore a menudo decía que se había enamorado del personaje del llanero solitario, y que se esforzaba por vivir de acuerdo con el credo del llanero solitario en su vida personal. Esto, junto con su lucha pública por el derecho a usar la máscara, hizo que Moore y su personaje fueran inseparables. En este sentido, se parecía mucho a otra estrella del western, William Boyd, quien interpretaba al personaje de Hopalong Cassidy. Moore se identificó tanto con el hombre enmascarado, que se convirtió en la única persona en el Paseo de la Fama de Hollywood, cuyo nombre de personaje estaba junto a su estrella. Clayton Moore, el llanero solitario. En 1982, fue incluido en el Salón de la Fama de los Dobles, y en 1990, en el Salón de la Fama de los Artistas del Oeste en el Museo Nacional del Vaquero y del Patrimonio del Oeste, en Oklahoma City, Oklahoma. Moore también obtuvo un lugar en el Paseo de la Fama del Oeste, en el viejo pueblo de New Hall, California. Clayton Moore falleció el 28 de diciembre
de 1999, en el hospital de West Hills, California, después de un ataque al corazón en su casa en Calabasas. Le sobrevivieron su cuarta esposa, Clarita Moore, nacida Petrone, y su hija adoptiva, Dawn Angela Moore. Clayton Moore está enterrado en el Parque Memorial Forest Lawn, en Glendale. Dawn Moore comparte la vida y el legado de su padre, quien falleció en 1999. Todavía recibo cartas de policías, bomberos y maestros que dicen que eligieron una carrera en el servicio público por él, dijo Dawn desde Los Ángeles. Ella contará historias sobre su padre en el Festival de Cine Lone Pine de este año, que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre. Una de las famosas máscaras negras de su padre, el Llanero Solitario, será subastada a través de la casa de subastas Profiles in History. De niña, Dawn ni siquiera sabía que su padre era el Llanero Solitario hasta que un día fueron a comprar un televisor, y el vendedor reconoció su voz. Tenía 8 o 9 años, y me preguntaba cómo ese extraño conocía a mi padre, recuerda. El programa terminó en 1957, así que nunca lo vi crecer. Y cuando salíamos, nadie lo reconocía porque su personaje siempre estaba enmascarado.